Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito. Mi nombre es Rubén Estrada y antes que nada me gustaría agradecer una vez más a nuestros pastores, la pastora Lorena Guillén, el señor Libardo Acosta y los pastores Rafael y Griselda Mitre y Enríquez respectivamente por la oportunidad que me permiten una semana más de llevar con ustedes este pequeño análisis que realizamos del libro Conforme al Corazón de Dios, 70 características de liderazgo extraídas de la vida del rey David, editado por Caligrama y el autor es Fernando Baeza. Hoy nos toca analizar un poquito más el capítulo 34 y el capítulo 35, pero antes de iniciar, como siempre, me gustaría elevar una pequeña plegaria al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento, nos dé entendimiento y nos dé palabra para que todo lo que nosotros platiquemos aquí y a lo largo de esta semana con el contenido de Life and Strength llegue a más personas, a más almas, y que si estás pasando por un momento complicado, estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por alguna circunstancia donde sientes la necesidad de acercarte al Señor, que este programa y esta iglesia sea un vehículo para que llegues con Él a realizar una comunión con Él y con toda su palabra. Bueno, sin más preámbulo, vamos con el capítulo 34, que es: un hombre conforme al corazón de Dios espera con paciencia que los tiempos de Dios se cumplan. Híjole, qué importante esta pequeña reflexión, porque por naturaleza el ser humano es un ser impaciente. A veces buscamos la inmediatez de nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros placeres. Buscamos que todo sea inmediato, rápido, preciso, en el momento de nuestro deseo. Y pasamos a veces por alto que quizá Dios no tiene planeado, o en su hoja de ruta que tiene para cada individuo no tiene en ese momento esa meta cumplida o esa satisfacción cumplida o ese premio o esa tragedia, etc. Los caminos de Dios a veces, como lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, son inescrutables, pero el sentimiento de inmediatez, de tener la necesidad de tener algo o el objetivo de tener algo, siempre va de la mano a veces de nuestra propia ansiedad, nuestros propios deseos, y lo dejamos de lado a veces, o dejamos de lado, mejor dicho, eh, que a veces no es para nosotros en ese momento ese, esa búsqueda de lo que nos va a causar cierta satisfacción o cierto deseo, ¿no? Muchas veces, por poner un ejemplo muy mundano, ¿no? A veces quieres comprarte un coche, o quieres comprarte una casa, o quieres comprarte algún libro, o algo más mundano como unos tenis, o unos libros, cualquier cosa que tú digas, lo deseo, lo quiero comprar, ¿no? Y por alguna circunstancia, momento, razón o deseo no lo consigues, no es el objetivo, y a veces nos frustramos. Y una vez la pastora María Moore me comentaba de que, pues yo en ese momento le platicaba que yo quería un objeto personal para mí, y que me decía que, ay, qué bueno, licenciado, pero ya se lo pidió al Señor, ya usted se encomendó para conseguir ese objeto que usted está buscando. Y en ese momento entendí que a veces no es que no se me diera porque no lo buscara, sino porque el Dios nuestro Señor tenía un plan específico para que yo obtuviera ese objeto, y lo obtuve 2 meses después cuando entendí esa parte, ¿no? De que a veces no me tenía que frustrar yo en lo particular por obtenerlo, sino que tenía que seguir trabajando y orando y buscando la manera de mantenerme fiel a mis principios para obtenerlo. Posteriormente lo obtuve y me sentí muy feliz y completamente realizado, tanto en lo personal como en lo profesional. A eso se refiere a veces que tenemos que entender que la paciencia como una virtud debemos que cultivarla, porque en los tiempos de Dios siempre van de la mano a la paciencia. A veces Dios no nos da lo que deseamos, perdón, Dios no nos da lo que deseamos inmediatamente. Al contrario, a veces parecería
que nos los va dosificando para que nosotros obtengamos la madurez tanto personal como espiritual para obtenerlo en el momento en que sí estamos preparados para poderlo disfrutar. Y en esa circunstancia de paciencia y de tiempos, me gustaría leer un pequeño párrafo que yo creo que ejemplifica adecuadamente y con mucho mayor certeza lo que estamos platicando, ¿no? Y leo en la página 147, es el párrafo inicial del capítulo 34, que dice así: durante el periplo de circunstancias que van rodeando la vida de David, desde su salida de delante de Saúl hasta ahora, no logramos atisbar alguna desesperación o deseo oculto de ocupar lo antes posible el trono que se le prometió, o apresurar los acontecimientos para que esto suceda. Como si ninguna ansia desesperada por ser rey le consumiera el corazón y le quitara el sueño. Sin embargo, las promesas, plazos y tiempos de Dios al final terminan por cumplirse. Cuando nosotros recibimos una promesa del Señor, estamos completamente seguros que esta promesa se llevará adelante. A veces deseamos que fuera lo más pronto posible, pero eso no siempre sucede. Y en el caso de David, él lo entendía perfectamente bien. Él sabía que él estaba destinado a convertirse en el rey de Israel y a revitalizar un pueblo, el pueblo de Dios, y convertirse en el pueblo que sería el elegido para extender la palabra del Señor. Y David sería el líder de ese pueblo. David en ningún momento sintió la necesidad y la ansiedad de acelerar ese proceso. Al contrario, como lo hemos estudiado antes, el poder de la oración, el poder de su espiritualidad inquebrantable al Señor, lo fue llevando poco a poco y le fue dando el discernimiento adecuado, las herramientas necesarias para que, como quien construye una casa, como quien construye un templo, fueran colocándose los ladrillos precisos, en el momento preciso, para que al final de toda esta jornada de trabajo, de toda esa jornada en el desierto, los 40 años que pasaron, etcétera, toda esa historia que ya conocemos, eh, nuestro Señor pudo por fin encumbrar a David como el rey del pueblo de Israel y a él como su máximo líder. Y eso es lo importante de esto. Tenemos que tener siempre paciencia, siempre estar confiados en que la palabra del Señor y las promesas que el Señor nos hace a nosotros, en las oraciones que nosotros le otorgamos a Él y la palabra que Él nos dice, tengamos la certeza 100%, 100% segura de que Él no la va a cumplir. Y de esa misma manera, nosotros entender que nuestra herramienta para poder mantenernos fieles al camino del Señor es la paciencia. No acelerar nada, al contrario, mantenernos pacientes, fieles, confiados de que el Señor cumplirá su palabra. Muy bien, entonces ahora vayamos al capítulo 35. Es un capítulo muy bonito que me gustó, el 34, pero sigamos adelante. Capítulo 35, ministra lo sagrado a la manera del Señor. Y aquí volvamos otra vez a la historia bíblica y ya que una vez que David se convirtió en el líder indiscutible de Israel y que ya él era el rey del pueblo y que ya empezaba a consolidar su liderazgo en Jerusalén, pues él quería traer el arca de la alianza que se encontraba en otro pueblo, protegida por las constantes guerras en las que Israel se mantuvo ahí en combate, defendiéndose de pueblos alrededores, ¿no? Entonces, cuando se manda a traer igual David, perdón, quería traer lo antes posible, pero David no estaba, ni el pueblo estaba preparado para traerla porque faltaban los levitas que eran por el mandamiento del Señor, por las leyes que había escrito David, los únicos autorizados para cargar la alianza. Entonces, esto nos demuestra que Dios nos dio unas reglas, nos dio ciertos parámetros en los cuales conducirnos y que esos parámetros son los correctos para agradar al Señor. Y aunque hagamos cosas buenas por nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, pero si no están hechas a la manera
que el Señor nos indicó, estamos cerrando y estamos fallando. Pueden ser ejemplos muy simples, ¿no? A veces que le compartes el lonche a tu compañero, pero si no lo haces de corazón, si no lo haces como una obligación, inmediatamente estamos contradiciendo la palabra del Señor. Porque el Señor siempre nos ha dicho que seamos generosos con los que no tienen. Aquí en este caso pues puede ser una nimiedad como compartir un lonche, compartir algún objeto de trabajo, prestarle el coche a alguien, pero si no lo hacemos desde la confianza y desde el deseo de hacerlo bien, no lo estamos haciendo a la manera del Señor. Y así, este ejemplo lo podemos potenciar a otras circunstancias, ¿no? Lo importante de hacer las cosas como el Señor nos lo registró y nos los mandó es la única forma en las cuales podemos agradarlo a Él y es a la manera que Él lo solicitó, porque de esa manera podemos evitar malos entendidos, agresiones físicas, agresiones espirituales, porque la manera del Señor es la manera correcta para podernos conducir y relacionarnos con nuestros amigos, compañeros, pareja, amistades. Bueno, este es un capítulo cortito, como ustedes saben, pero sustancioso. Y no me queda más que despedirme de ustedes, deseándoles una vez más, dándoles una vez más las gracias por acompañarme, por estar con nosotros en una edición más de este programa de Hombres con Propósito. Me gustaría recordarles que el día de mañana, martes, tenemos nuestro servicio en vivo a las 6:30 de la tarde con el pastor Rafael Mitre. El día miércoles tenemos el programa de la pastora María Moore con Mujer Tú no estás sola sin fronteras. El jueves nuestra pastora Lorena Guillén analizará el capítulo de Primera de Crónicas 17 y el viernes al punto de las 7 la pastora María Moore dirigirá la oración de intercesión para todos nuestros miembros de la iglesia. Y el domingo, ya lo saben, nuestro servicio de adoración y alabanza y la oración dominical en nuestra iglesia, aquí en San Blas 3781 en la Campestre Murúa. En el local 9, el pastor Rafael ministrará el servicio de todos los domingos. Así que, como saben, tenemos mucho contenido para ustedes. Acérquense a nosotros, denle like a los videos, denle like a la página para poder llevarles más contenido que tiene que ver más contenido, perdón, para poder edificar tu vida. Me despido, que tengan una excelente tarde, una bendecida semana. Gracias y hasta pronto.